Bien. La lógica proposicional básicamente es un lenguaje, ¿sí? Como todo lenguaje, va a estar integrada por dos elementos, proposiciones y conectores, que serían como las palabras y o las frases y los conectores que relacionan esas palabras o esas oraciones, esas frases, ¿sí? Esas afirmaciones. ¿Qué es una proposición? Bueno, cualquier tipo de afirmación a la que yo le pueda dar en el momento que la digo un valor de verdad, es decir, verdadero o falso, es una proposición. ¿Sí? Entonces, para que algo sea una proposición, tiene que ser una afirmación y se tiene que poder dar a esa afirmación un valor de verdad. ¿Sí? Las proposiciones se suelen simbolizar con letras minúsculas y en general están en el rango de P, Q, R, S, T, pero puedo agarrar en principio cualquier letra del abecedario, ¿sí? En un sentido más técnico, lo que se hace es poder representar cada proposición, ¿sí? Con un gráfico que viene a simbolizar un interruptor por el que pasa corriente de un nodo al otro, ¿sí? Entonces, si la proposición es independientemente de la que proposición sea verdadera o falsa, independientemente del valor de verdad de la proposición, siempre lo vamos a representar así con el interruptor en esta posición, ¿sí? Y ya vamos a ver, medio que me voy a spoilear, pero lo que vamos a representar de esta manera en general son las proposiciones que se dicen simples, ¿sí? O una sola de muy especial proposición compuesta. Ahora vamos a ver qué son proposiciones simples y compuestas. Bien, ejemplos de afirmaciones que pueden o no ser proposiciones. Ustedes me van a tener que ir diciendo si lo que vamos a ir viendo es una proposición o no y por qué. Si yo digo la capital de Italia es Roma, ¿es una proposición o no? ¿Por qué? Es una afirmación, se puede determinar si es verdadero o falso. ¿Es verdadero o falso? Bien. Entonces, como sí es una proposición, la vamos a poder notar con alguna letra, como la P, y vamos a poder decir que el valor de verdad, en este caso es verdadero, con lo cual vamos a, para no notar tanto, la notación de valor de verdad es B de P, es una función el valor de verdad. Una función bivaluada a cada proposición,
la manda verdadero o falso, 0 o 1. En este caso es un verdadero, ¿sí? Valor de verdad de P, verdadero. ¿Sí? Esto se lee valor de verdad de P igual verdadero. El valor de verdad de P es verdadero, de la proposición P. ¿Está bien? P sería la frase. P sería, claro, la declaración, la proposición. La capital de Italia es Roma. Eso es P. ¿Prefieren que haga así o...? No, no. ¿Vos ves? En la declaración B, 2 más 5 es 8. ¿Es una proposición? Sí. Porque es una afirmación. ¿Y cómo es? ¿Qué valor de verdad tiene? Falso. Entonces, como es una proposición, la voy a simbolizar, por ejemplo, con la letra Q. Y como el valor de verdad es falso, voy a poner valor de verdad de Q es falso. B de Q igual F. ¿Sí? Cada diapositiva de estas que vienen ahora, 2 o 3 primeras, vienen a contar algo diferente, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Segunda diapositiva. Si yo digo mañana llueve, es una frase, ¿sí? Es una declaración. Pero ¿es una proposición? No, ¿por qué? Claro, es una afirmación, pero lo que no verifica para que termine siendo una proposición es que no puedo determinar en este momento si es verdadero o falso. Otra cosa es que alguien me diga la probabilidad. Tiene que saber, ¿no? La tiene que sacar o de alguna fuente confiable, tiene que ser experto, por ejemplo, un meteorólogo. Otra cosa es que me digan la probabilidad de que mañana llueva es del 80%. Ahí yo tengo que decir verdadero porque me lo dice alguien que se supone, ¿sí? Pero mañana llueve, no se puede, es como urología, no es algo, es una afirmación, pero en este momento no puedo decir si es verdadero o falso. Entonces, como no es una afirmación, no es una proposición, no se simboliza con nada. Sí. Las anteriores dos le has puesto dos letras diferentes, son una P y una Q. Eso, la letra que pongamos es distinta, o sea, la determina el enunciado. La determina el enunciado, o si te piden indique las proposiciones simples que integran tal frase, vos elegís las letras, vas eligiendo las letras que pones a cada una. Obviamente, si una proposición es distinta a otra, va a tener que tener una letra distinta, ¿sí? Si en el A pusiste P, no podés volver a poner P a algo distinto. Ahora, si en el A pusiste Q o R, en el B sí podés poner P. ¿Entiendes? Bien. Si digo, ¿en qué continente está España? ¿Es una proposición? No, ¿por qué? No es una afirmación. O sea, ya ahí ni siquiera cumple esto de que tengo que afirmar algo, no puedo preguntar. Tampoco entonces es simbolista, sino es una proposición.
Y si digo cierren la puerta, por favor. Tampoco, no es una afirmación, es una frase imperativa. Estoy como dando una orden o pidiendo algo, ¿sí? Hola. Bien, entonces la primera diapositiva son ejemplos de algo que, dos preposiciones y que tienen distinto valor de verdad. Esta diapositiva presenta como modelos de frases que no son proposiciones, ¿sí? Tanto porque sean afirmaciones que no se les puede determinar el valor de verdad, o como declaraciones que no son afirmaciones. Y después vienen estas dos. ¿Tengo alguna otra? Ah, no, me voy a spoilear. Bueno, si yo digo x más 5 es 8, ¿es una proposición? ¿Por qué? Exactamente. En este caso, si bien es una afirmación, en principio, y le pudiera asignar un valor de verdad, ese valor de verdad depende de algo que en este caso es una variable. Entonces, este tipo de sentencias o de declaraciones van a estar como a un pasito de poder ser proposiciones, pero todavía no lo son, porque el valor de verdad o el valor de verdad de la proposición no puede depender de nada, ¿sí? Tiene que ser verdadero o falso. Y en este caso, como muy bien me dijeron, depende de x. Si yo pongo x igual a 1, falso. Si yo pongo x igual a 3, verdadero. ¿Está bien? Entonces, tampoco es una proposición. ¿Sí? Ahora, me desdigo porque acá, a ver, si yo digo, existe un número natural tal que x más 5 es 8, ¿es una proposición o no? Sí. Ahí sí, porque si bien esto depende de la variable, yo acá le estoy agregando algo justamente esto es algo que puedo llegar a agregar para que la de arriba se convierta en una proposición, ¿sí? Al final de este PowerPoint vamos a ver qué es esto, que son los cuantificadores lógicos, el existe y el para todo. Acá sí, vos podés decir, esto es una proposición porque afirma algo y puedo saber el valor de verdad. ¿Cuál es el valor de verdad de esta proposición? Verdadero, porque existe un valor natural tal que x más 5 es 8. ¿Cuál es el valor? 3. ¿Está bien? Entonces me puedo representar, por ejemplo, esta proposición con la letra R. Y el valor de verdad de R va a ser verdadero. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Los PowerPoint ya están subidos, vuelvo a repetir, así que si incluso en las clases quieren ir siguiendo como en vivo, obviamente estoy permitiendo que te spoilee un poco la didáctica de esto de responder o no, pero bueno, eso queda como a cargo de usted. Bien, si yo, por ejemplo, ahora digo, Madrid es la capital de España y la Luna es un planeta, ¿esto es una proposición? Sí. Pero una es verdadera y la otra es falsa. Si es una proposición, la tomo toda junta
y tiene que poder decirse si es verdadero o falso todo. Ahora, es cierto que, a diferencia de las anteriores, esta está integrada por otras dos proposiciones más chicas, entre comillas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las dos proposiciones que integran esta proposición más grande, que es la del ítem H? Es una y la luna superatenta es otra, que están conectadas por un conector, que en este caso es coloquial, pero es en sí, se puede simbolizar con un conector lógico, que lo vamos a ver después. ¿Sí? Entonces yo, combinando proposiciones, puedo formar otras proposiciones. ¿Está bien? Las proposiciones que no tienen, que no están integradas por proposiciones más pequeñas, son las compuestas, como esta. Y las que son proposiciones de por sí, que no están formadas por distintas proposiciones, se llaman simples. Entonces, Madrid es la capital de España, es una proposición simple, que la puedo llamar P. La Luna es un planeta, es otra proposición simple, que la puedo llamar Q. Y yo acá estoy generando otra proposición diferente a partir de combinar o conectar con un conector lógico las dos proposiciones anteriores. ¿Sí? Entonces, esta proposición es verdadera porque hay un I, ¿sí? Entonces, para que algo pase, para que ocurra algo que está integrado por un I, tiene que ocurrir o ser verdadero cada una de las partes, ¿sí? Entonces, como una es verdadera y la otra es falsa, la proposición completa o compuesta es falsa, ¿sí? Porque el I da una idea de simultaneidad. Ahora, después lo vamos a definir después. Entonces, esto viene. Cuando una proposición está formada por dos o más proposiciones simples, es una proposición compuesta. El valor de verdad de la proposición compuesta siempre depende del valor de verdad de las proposiciones simples que la integran y de él o los conectores que están en juego. Porque si yo acá, en vez de decir y, digo o, cambia el valor de verdad. O en principio puede cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende? Una proposición compuesta se construye con proposiciones simples vinculadas con operadores que llamamos conectores lógicos. Eso es lo que les venía diciendo. Y esto es lo que dije recién. ¿Está bien? Sí. Lo de proposiciones simples y compuestas. Las simples son las que son una unidad indivisible. O sea, vos lees una proposición y es simple si ves que no está integrada por más proposiciones conectadas o intervenidas con conectores. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Madrid es la capital de España, es una proposición simple. Si yo te digo, la Luna es un planeta, es una proposición simple, distinta. Pero si yo te digo, Madrid es la capital de España y la Luna es un planeta, o si te digo, Madrid es la capital de España o la Luna es un planeta, ahí es una proposición compuesta. Está compuesta por las dos más simples y el conector que la integre. ¿Sí? Él o los conectores. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a definir, a ver qué son, cuáles son y cómo actúan, cómo se definen cada conector. El primer conector o el primer operador lógico es un operador unitario porque para aplicarlo necesito una sola proposición. ¿Sí? Es la negación.
Conectivos lógicos de tu tabla de verdad. Cada conector lógico se simboliza de una manera, se dice coloquialmente de una o distintas maneras, se puede expresar, y se simboliza y se define a partir de una tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, si P es una proposición, la negación de P se escribe no P, así con una rayita, una L invertida, y el P, o la proposición que sea, y se lee no P, o no es cierto que P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos la Luna no es un planeta, por el simple hecho ya de tener un no, es una proposición compuesta. La Luna no es un planeta, es una proposición compuesta porque está integrada por una proposición simple y un conector. El conector es el no, la negación. ¿Cuál sería la proposición simple que la compone? Es la Luna es un planeta, ¿sí? Por eso tengo que, ¿está bien? No tiene que estar la palabra no. Apenas está la palabra no, la proposición se considera compuesta porque está intervenida por algún conector. ¿Sí? Esta es la única proposición compuesta que vamos a simbolizar como si fuera una proposición simple, con el interruptor tal cual lo vieron antes. ¿Sí? Es decir, si yo tengo P, lo voy a simbolizar así. Ahora, si yo tengo no P, también lo voy a simbolizar así, pero le voy a poner no P. Es la única proposición compuesta, porque está intervenida por un conector, que se representa de la misma manera que una proposición simple pura, ¿sí? Digamos. ¿Está bien? En otras palabras, acá también viene que independientemente del valor de verdad que tenga P, se va a representar con este interruptor así, como abierto. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Esa representación de llaves eléctrica, Sí. cuando es un O o un I, no se representa distinto, ¿no? No tiene un Sí. símbolo. Ahora vamos a. Las únicas que en principio se representan son las que están compuestas por O y O I. Sí. Bueno, la tabla de o sea, lo que define la negación como conector es esta tabla de verdad. Si P es una proposición, para cada valor de verdad de P posible, que sería verdadero o falso, ¿qué está haciendo la negación con el valor de verdad de P? O cuando, sí, ¿qué hace la negación con el valor de verdad de una proposición? Lo invierte. Entonces, ya mirad, ¿por qué define o caracteriza el conector esta tabla? Porque me dice cómo actúa. Yo, leyendo la tabla, puedo decir, invierte el valor de verdad, listo. Entonces yo ya sé que si una proposición era verdadera, su negación va a ser falsa. Y viceversa. No hay mucha vuelta, ya está. ¿Está bien? ¿Sí?
otro conector es la conjunción. Y es el clásico y. Yo estoy conjugando dos proposiciones si les aplico el conector lógico y, que se simboliza de esta manera, y una B invertida, y se lee P y Q. ¿Sí? ¿Alguien cursó? Sí. Ese sería el puntito, digamos, ¿no? Claro. ¿Quién cursó pensamiento crítico? Ok, les voy a pedir que se acostumbren a usar esta notación, ¿sí? ¿Eh? El puntito no. No. Está bien, porque el puntito es para, más que nada para álgebras de Boole. Igual, como que cada materia o cada materia, cada disciplina en general, sí, acá representamos así, en este caso, y representamos puntito cuando es un producto lógico, y ahí ya nos vamos al TP3, entonces para simbolizar conector lógico y cuando estamos en el universo de las proposiciones, usamos esta notación, ¿está bien? Bien, bueno, la proposición de hace un rato es una conjunción de dos proposiciones simples. Entonces, si Madrid es la capital de España, es la proposición P, y la Luna es un planeta, es la proposición Q, toda la proposición de la diapositiva de hace un ratito, ¿sí? Se simboliza P y Q. ¿Está bien? La tabla de verdad que define a la conjunción como conector es esta. Como la conjunción y todas las que vamos a ver ahora son proposiciones, son conectores binarios, necesitan de dos proposiciones para poder aplicarse, ¿sí? ¿Están de acuerdo que si yo digo la Luna es un planeta y se quedan esperando porque falta algo? O sea, ¿sí? Y justamente esto caracteriza a la conjunción porque lo característico acá, valga la redundancia, es que una conjunción es verdadera solamente cuando las dos proposiciones que la integran son verdaderas. ¿Sí? Por eso está ese renglón señalado. También lo puedes caracterizar por la negativa en vez de por la afirmativa. Una conjunción no es verdadera o es falsa en el caso de que alguna de las proposiciones simples que integran la conjunción sea falsa. ¿Sí? Pero en este caso el que resume mejor todo es este único renglón que en este caso está arriba. ¿Sí? En un sentido más técnico, la conjunción se representa con una serie de interruptor o un esquema de interruptores en serie, ¿sí? Uno seguido del otro. ¿Por qué? Porque una proposición en este sentido eléctrico va a ser verdadera o algo va a pasar si pasa corriente. Entonces, si pasa corriente es porque este es verdadero y este es verdadero. Pasó corriente, la corriente llegó de nodo a nodo. Ahora, imagínense qué pasa si alguno de estos nodos fuera falso. No dejaría pasar corriente, es como que el cable está cortado, el interruptor no funciona. Entonces, si pasa este, se cortó acá. Y si este no deja pasar. Y si por acá pasa la corriente, pero está este cortado, funciona mal,
en cualquiera de los casos, la corriente no llega, los electrones, la corriente no llega de uno al otro, de un lado al otro. ¿Sí? Y si no llega corriente es porque todo el conjunto es falso. Hay algún problema ahí. ¿Sí? Conexión en serie, conector lógico y conjunción. ¿Sí? Bien, disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva se simboliza P, algo parecido a una B corta, Q, y se lee P o Q. Es inclusiva porque, como indica la tabla de verdad, incluye la posibilidad de que ambas sean verdaderas, para que esa disyunción sea verdadera. P o Q sigue siendo verdadera, aun cuando P y Q son verdaderas al mismo tiempo. ¿Sí? Que esto es lo primero que se diferencia del lenguaje coloquial. Cuando yo digo, sí, comprate o una pelota de fútbol o una camiseta, el nene entiende que es una sola de las dos cosas, no las dos. Bueno, acá, en general, en la disyunción inclusiva, siempre es algo que se aclare y que sea exclusiva, pero en general con la exclusiva no trabajamos, que excluye este caso, se permite que ambas sean verdaderas. O sea, yo podría llegar a comprarle la pelota y la camiseta al nene. ¿Sí? Y sin embargo, no estoy contradiciendo la disyunción. ¿Está bien? En lógica se entiende eso. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la proposición, la recepción está siendo organizada por Lorena o por Paula. Si yo voy y de repente me encuentro a Paula, perfecto. Si me encuentro a Lorena y no a Paula, perfecto. Si me las encuentro a las dos, buenísimo. ¿Sí? Tampoco me quejo. Ahora, si me lo encuentro a, no sé, Esteban y a Esteban, ahí ya, no, mira, yo arreglé con Paula o con Lorena, porque no están ellas, porque ahí me empezó, ¿se entiende? Símbolo era distinto, ¿no? ¿Cuál? De la... ¿De la inclusiva y de la exclusiva? Sí. En la exclusiva tiene una rayita abajo. Pero en general no lo usamos. ¿Está bien? Se escribe igual que la conjunción. No. Disyunción inclusiva es este. Disyunción exclusiva es este. ¿Sí? Funciones al revés. Ah, sí. Por eso no, igual no, pero parecido. Sí.
Entonces, mientras un valor sea verdadero, va a ser verdadero. Claro. La tabla de verdad que lo define es esta. Muy bien. O sea, ven, acá simboliza esto porque en general se caracteriza la única posibilidad de que una disyunción sea falsa es que ambas sean falsas. Pero él lo dijo de otra manera y lo dijo bien. Mientras alguna de las proposiciones simples que integran la disyunción sea verdadera, la disyunción es verdadera. Esa es otra manera de caracterizarla por la afirmativa. ¿Sí? La disyunción, obviamente inclusiva, en un sentido más técnico, en circuitos eléctricos, es mediante circuitos en paralelo. O sea, se bifurca el cable principal y tengo un interruptor acá y otro por acá. Y está bien, porque la única manera de que no, como se bifurca, la única manera de que no pase corriente al otro nodo es que ninguno deje pasar la corriente. Si la corriente, como acá se bifurca, se va a dividir, si este deja pasar y este no, pasa por acá y llega. Llegará, pero llega. Lo mismo acá, y si ambos están habilitados, también buenísimo, ¿se entiende? Bueno, disyunción exclusiva. No la usamos demasiado, pero... sí, a veces sí. Bueno, no sé de dónde saqué, está bien. Sí, sí. Bueno, si P y Q son dos proposiciones, su disyunción exclusiva se escribe P, este simbolito Q, y se lee, y esto es importante, o bien P o bien Q. Si tengo la configuración coloquial o bien, o es o rojo o bien ahí es exclusiva. O sea, por ejemplo, no sé, esta botella es o bien violeta o bien roja. ¿Sí? Sería verdadero, pero sería una disyunción exclusiva de lo que estoy diciendo. Y es que no permite que la botella, por ejemplo, sea rayada de un color y de otro a la vez. Es lo único que no permitiría. ¿Sí? También, como dije antes, de última, no lo dije, se aclara, es P o Q, pero no ambos. Si es exclusivo, lo tengo que aclarar de alguna manera o estar atento a que dice o bien, como dos veces. O el o dos veces. ¿Sí? Bueno, esto. Un objeto es de color rojo o bien es de color verde. Entonces, no puede ser rayado ni cuadriculado verde con rojo. No puede ser de Portugal. ¿Sí? Tiene que ser o de Independiente o de Ferro. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá cada una del color es una proposición simple distinta. Esta proposición se simbolizaría así. ¿Está bien? El valor de verdad que la caracteriza es que justamente no permite, obviamente, ni que ambas sean falsas, ni que ambas sean verdaderas. ¿Sí? Es uno exclusivo.
exclusivamente tiene que pasar una de las dos o excluye en realidad el caso en donde puedan pasar las dos a la vez. ¿Sí? Lo que esta observación la dije hace un ratito. Las dos disyunciones se suelen confundir en el lenguaje coloquial, por eso uno tiene que aclarar y la diferenciación tiene que estar bien clara, bien marcada. ¿Sí? Por eso es a través del o bien o aclarando no ambos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, condicional. El condicional es como el demogorgón de los conectores. Porque como que, no sé, no se entiende o no se llega a comprender. Primer cosa, hay ejemplos que te van a confundir si los pensás en cuanto a lógica. Y hay ejemplos que te sirven para entender mejor cómo funciona un condicional. Una de las maneras como más nobles para entender el condicional es mirar al condicional o toda la proposición cuyo operador principal es el condicional como una promesa. ¿Sí? El condicional, además de ser un conector binario, porque de vuelta necesita dos proposiciones para poder aplicarse o funcionar, es el primero que desnivela a las proposiciones que lo integran. ¿En qué sentido? Si yo te digo el conector conjunción, el I, las dos proposiciones están al mismo nivel. ¿Por qué? Porque si yo te digo rojo, verde, verde, rojo, verde y rojo, es lo mismo que yo los conmute, ¿sí? En el sentido de estar en la misma importancia, en el mismo orden de importancia las proposiciones cuando yo digo I u O. Pero en el entonces, en el condicional, ya cuando yo digo P entonces Q, no voy a querer decir lo mismo que si digo Q entonces P. Las proposiciones en este caso tienen distinto rol. La que viene antes de la flecha es el antecedente del condicional. La proposición que viene después de la flecha, sea simple o sea compuesta, la proposición posterior a la flecha, el símbolo del conector, se llama consecuente, ¿sí? Entonces, O sea, que Q depende de P para, digamos, algo, digamos, ¿no? en realidad, vos lo único que sabés acá, ahora lo voy a explicar, pero si pasa P, seguro pasa Q, ¿sí? Ahora, Q puede ser verdadero a pesar de P, ¿sí? Se lee, si P entonces Q, esta es la clásica, P es condición suficiente para Q, por esto que estoy diciendo. P es condición suficiente para Q, ¿por qué? Porque cuando basta con que pase P para que pase Q. ¿Sí? Y la que por ahí necesita un poquito más de tiempo y alguna otra explicación extra que va a venir después, es Q es condición necesaria para P. ¿Sí? O lo mismo, P solo si Q. Esa también marea. Digo, P solo si Q, ahí estaría diciendo P es si paso de grado, P es pasar de grado. No. Sí.
solo, o sea, sería solo sin verdad en la bicicleta. Digo, Acelerado solo se acaba de materia. Bueno, justo. ¿Cómo decís? ten en cuenta, o sea, si pasar de grado en P, pues la de la bicicleta. No, es que esto es P, paso de grado. Paso de grado, solo Solo sin la sí. bicicleta. Bueno, sí. Bueno, ¿ves? Este es un ejemplo que, si bien explica cómo funciona, cuando lo lees así, por eso digo, esta manera, marea es la que más marea de todas. Necesito por ahí al final de la clase de hoy o la siguiente, ¿sí? Porque de vueltas, y lo atás solo un ejemplo, justo ese ejemplo por ahí está re bueno para entender cómo funciona este conector, pero si a esto lo nombrás así, decís, ¿y esto qué es? No, bueno, entonces despéguense, ¿sí? Cuando ustedes dudan y no va con la lógica, despéguense del ejemplo. No sirven para que lo que ustedes están buscando aprender, en este caso. ¿Está bien? Por eso lo dije antes, ¿sí? Bien. Bueno, acá es esto. Para entender la lógica de la tabla de verdad, el condicional lo podemos pensar como una promesa. Entonces, acá voy a... La tabla de verdad te dice que, por ejemplo, ven que acá lo característico es que en un solo caso el condicional está siendo falso. Entonces, un condicional es falso cuando solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Porque ahí, en ese caso, es el único caso en donde yo rompí mi promesa. Entonces, vamos a pensarlo con lo de la bicicleta. P es, porque era, si paso de grado me regalan la bicicleta. Entonces, P es paso de grado. Q es regalo la bicicleta. ¿Sí? Si paso de, si el que sea, un familiar, un nene, pasa de grado y le regalo la bicicleta, y sí, el nene está contento. Si no pasa de grado el nene y no le regalo la bicicleta, contento no va a estar. Pero no puede decir nada porque era parte de lo que uno acuerda, ¿sí? Por eso no rompí la promesa y por eso el condicional es verdadero. El condicional es verdadero cuando la promesa se cumple, ¿sí? O cuando no se rompe, pongámosle, ¿sí? Ahora, la cosa está acá. Si el nene no pasa de grado y le regalo la bicicleta, también yo no rompí la promesa. Y, digamos, aparte el nene está contento, ¿sí? Y acá, ¿por qué esto funciona? Porque yo, en estos dos casos, yo por lo único que, lo primero que tienen que entender es eso, por lo único que me pronuncié es por lo que iba a pasar si el nene sí pasaba de grado. No dije nada de decir qué pasa si el nene no pasa de grado. Entonces, eso me permite a mí elegir qué hacer en el caso de que el nene no pase de grado. Por eso siempre que el antecedente sea falso, el condicional de la promesa se cumple y es verdadero. Porque me permite a mí elegir. Yo lo único que dije es, si vos pasás de grado, tal cosa. Ahora, yo dije en algún momento, si no pasás de grado, tal otra. No.
Eso es lo que nos recontra cuesta entender porque nos manejamos en un lenguaje que no es el lenguaje lógico, es el lenguaje coloquial. Por eso vos tenés sentada a tu tía y a tu mamá y te dicen, ay, tía, qué linda que estás. Y la otra se te ofende. Ay, ¿cómo? ¿Yo estoy fea? Yo dije que vos estabas fea. Yo dije que ella estaba linda. Ay, no, porque a mí no me decís nada. ¿Se entiende? O sea, uno porque asume cosas que nadie dijo, ¿sí? En el lenguaje de la lógica eso no pasa. Y este es el único caso en donde el nene va a llorar hasta mañana, porque te va a decir, yo cumplí y vos no cumpliste. El único caso en donde se rompe la promesa, es decir, el condicional no se cumple, es este. Cuando lo que se tenía que cumplir se cumplió y el consecuente, lo que vos prometiste, que era lo que venía después, no se cumplió. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, una pregunta. Sí. Si nosotros negamos las dos preposiciones y decimos, si no pasas de grado, no te regalo la bicicleta. ¿Es la misma tabla de verdad? Acá, mira, si pasa de grado, Si no, te regalo la bicicleta. No. Después vamos a verlo y de ahí se va a entender un poco mejor el P solo si Q. La que es equivalente es, si no te regalo la bicicleta, entonces no pasaste de grado. ¿Sí? Igual también, por ahí, este ejemplo en la lógica tampoco se entiende, ¿sí? Pero hay, dada una proposición, una equivalente y otra que no, ¿sí? ¿Vos cómo dijiste? si no pasas de grado, no te regalo la bicicleta. Claro, no. Ese sería... Entiendo que el segundo caso sería distinto. O sea, la parte que rompe la promesa. sí. Ese sería el contrario. Sí. ¿Por qué lo que dice él no sería el último de EPF? O sea, que serían las dos falsas. Si no te... ¿Cómo? Ah, sí. Está negando las dos partes. Sí. ¿Por qué no sería la última? Es doble falso. No, porque esto es no paso de grado y no me regalan la bicicleta. No, se invierten todos los valores. Sí. El tema es que no es no es lo mismo. No es lo mismo. Porque vos estás cambiando el antecedente ahí. ¿Sí? Estás como contrariando el antecedente. En ese caso tendría un verdadero y tres falsos en la tercera columna, entiendo. O sea, la F sobre... Cada condicional, lo que pasa es que vos estás una frase, cada condicional tiene esta misma tabla de verdad. ¿Sí? O sea, son ejemplos donde yo analizo caso por caso de estos, qué pasa con el condicional. ¿Sí? Sí, no sé si sirve que yo me meta mucho con esto, pero claro, si esto es falso y esto es falso, implica que este condicional es verdadero. Lo que no quiere decir que la declaración de no P implica no Q sea equivalente, porque, y todavía no llegamos, la equivalencia lógica se da cuando tengo la misma tabla de verdad en todos los casos. ¿Sí? Y al principio te digo que no, después de última tendría que hacer a ver qué pasa con esto, pero ¿está bien?
Estás analizando una totalidad con un ejemplo solo. Perfecto. El condicional y la implicación es lo mismo. Sí. En realidad la implicación lógica, que la vamos a ver como algo tautológico, todavía en realidad no es lo mismo. Por eso también, ojo con lo de pensamiento crítico. Está bien, obvio, pero esto tiene sus particularidades, ¿sí? Es como que va más profundo. Bien. Bueno, otro ejemplo, que más o menos me dijeron algo parecido, es necesario y suficiente que yo apruebe la... bueno, acá hay que cambiarlo, ¿ven? Porque ya hay que actualizarlo. Sería 8. Es necesario y suficiente que yo apruebe los dos parciales con nota mayor o igual que 8 para que yo promocione la materia, ¿sí? Ah, pero este es el bicondicional, perdón. Me re fui de tema. Estábamos ahí. ¿Está bien? Bien. Entonces, condicional es una promesa. ¿Se puede cumplir o no? ¿Sí? Ahora sí, el bicondicional es, como la palabra lo dice, es un condicional, pero al mismo tiempo en las dos direcciones. Acá se vuelven a equiparar los roles o la importancia entre las proposiciones simples que integran a este conector, ¿sí? O sea, acá vuelven P y Q a estar como en el mismo nivel, ¿sí? En cierto sentido. Si P y Q son dos proposiciones, el bicondicional se escribe P doble flecha Q, pero la flecha finita, ¿sí? Con una sola raya, y se lee P si solo si Q, o P es condición necesaria y suficiente para Q, o Q es condición necesaria y suficiente para P. Acá sí es lo mismo dar vuelta, ¿sí? La tabla de verdad del bicondicional es, será verdadero el bicondicional siempre y cuando las dos proposiciones que lo integran tengan el mismo valor de verdad. Es decir, si las dos son verdaderas, el bicondicional es verdadero. Si las dos son falsas, el bicondicional es verdadero. Si tienen distinto valor de verdad, el bicondicional entre ellas es falso, ¿sí? Un ejemplo, como ahora sí, como les estaba escrito, les decía que hay que actualizarlo, sería es necesario y suficiente que yo apruebe, que me saque 8 o más en cada parcial para que apruebe la materia, ¿sí? O para que promocionen. Para que promocione la materia, o promocione la materia si solo si en cada parcial obtengo una nota 8 o mayor, ¿sí? Como que decir promociono y obtengo en cada parcial 8 o más es lo mismo, ¿sí? Dicho de otra manera, tiene el mismo valor. Se podría decir que ambas anteceden y... Claro, vos podés decir sí. En este caso, ya después vamos a ver, pero una manera de escribir algo equivalente a esto es poner una conjunción entre los dos condicionales. El que va para allá y el que va para el otro lado, que son un condicional y su recíproco, ¿sí? Pero todavía no hablé de nada de eso. Profe, Sí. no sé si lo explicaste, pero ¿por qué la tabla de verdad al final dice falso, falso y es verdadero? Porque el bicondicional es
El bicondicional es verdadero siempre que las proposiciones que lo componen tienen el mismo valor de verdad. O sea, en este caso también me tendría que desarraigar de la frase que decía de promocionar y eso, digamos. Los pruebas parciales directamente no promocionan la materia. Explico, bueno, tipo, basándome en la frase que decía, si promociono los dos parciales, si me saco 8 o más en los dos parciales promocionan la materia. Que ambos son falsos, directamente la materia no va a ser, no voy a acusar la materia. Pero al final, pero por eso te digo, tendría que ir más allá de la frase. Bueno. Claro. Las dos cosas que vos decís tienen el mismo valor de verdad. No promociona la materia y no ambos parciales los obtuve con nota mayor o igual que 8. Es lo mismo, ¿sí? En ese caso, pero por eso, el bicondicional, por ahí, en lógica, claro, no te suena bien a este ejemplo. Sí. Ir más allá de la frase. Sí. Esto también es una promesa, ¿no? Algo así. Porque es como que si F es verdadero. Es una promesa, si querés, biunívocamente. O sea, yo te prometo algo, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso que se plantea coloquial, ambos casos que son están en rojo es como que hubo un error administrativo. Así que no se podría dar. Sí, no lo piensen, o sea, no lo bajen medio a la tierra porque, sí, o sea, sí, como que equiparen las dos frases. Y uno es verdadero, el otro también. Si uno es falso, el otro también. O sea, sí, como dijo él, si yo no apruebo, o sea, el bicondicional no se sigue, o sea, se sigue cumpliendo, porque justamente promocionar y sacarse 8 o más en cada parcial es lo mismo. Y equivalentemente, no promocionar y no sacarse 8 o más en cada parcial es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí, o sea, el bicondicional no se vuelve falso, porque esto se vuelve falso. Tienen que ir más allá, como dice él, de la frase, tienen que ver el global. Se tiene que cumplir esto en realidad, ¿sí? O sea, si por ejemplo, esto pasaría, claro, hay algún error administrativo, si alguien no se sacó en ambos parciales 8 más y lo promocionaron, algo pasó, porque en realidad a mí me declaraban que estas dos, promocionar y sacarse 8 más en cada parcial, eran lo mismo. Entonces, algo pasó, bueno, el profesor pasó una nota mal, ¿sí? O, ¿cuál era el otro caso? Uno era promocionar y el otro era las notas. Sí. ¿No se podría no pensar como una frase que estoy diciendo? Por ejemplo, yo me saqué menos de 8 y promocioné. Esa frase es falsa. Claro. Como yo lo pienso de ese lado. Sí, claro, y promocioné. Bueno, también pasó a mi favor, en los dos casos se podría ver como una falla, bueno, el profesor pasó mal una nota a la grilla. Sí, ¿sabían? Porque en la declaración, obtener esas notas y promocionar eran sinónimos, ¿sabían? Bien. Bueno, entonces, ejercicio 4 de TP1. Expresar en forma simbólica y determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ítem B, ítem C e ítem E. A ver, piensen. Si quieren, hago la primera. Y piensan las otras. O hago la C. C. O 2 es un entero positivo, o bien raíz de 2 es un número irracional. 2 es un entero positivo,
es P, por ejemplo. Ven que acá yo bautizo a la proposición P. Ser entero positivo lo tomo todo como una característica, no lo pienso como entero y positivo, que no estaría mal tampoco. Pero en este caso lo tomo así. Q, ¿qué sería? Raíz de 2 es irracional. Entonces, si P y Q son estas, ¿cómo se simbolizaría la declaración o proposición del ítem C? Sería P, corta y una rayita. P con función exclusiva Q, buenísimo. ¿Está bien? Entonces ahora, para determinar el valor de verdad, ¿qué tengo que hacer? Valor de verdad de P, verdadero. Valor de verdad de Q, verdadero. Entonces tengo verdadero, verdadero, y acá voy a poner en este el valor de verdad de la disyunción exclusiva de estas dos. ¿Cómo sería? Falso. Porque esta disyunción no permite, es excluyente, o sea, no permite que ambos pasen a la vez. Entonces, el valor de verdad de P con disyunción exclusiva Q es falso. Y ahí terminó el ítem. Fíjense en los otros dos. Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué es exclusivo y no inclusivo? Porque es sí 4 menos Muy bien, sí. 1 o. Claro. Justamente, como te dice, o bien, esta era una configuración para la disyunción exclusiva. Y uno de los trucos para esto no confundirse es marcar primero con un color o con algo las dos proposiciones simples y después ver los conectores. Acá está la dupla o bien, con lo cual no es una disyunción exclusiva. ¿Sí? Está bien, que fue el cáncer. Para pasar. Sí, porque te pasa ahí. Explícame también. Profe, una pregunta. El sobre todo así, también sí como el valor de Si 4 menos 2 es 8 o 6 es par, entonces 6 es mayor que 10. ¿O quieren este? No, Este es el primero y este es el tercero. Dice el segundo. El tercero 4 es un número par y 26 es divisible por 13.
Pero no, no, porque te desarrolló ayer para conmigo. Y la profesora me dice, lo que tenés que tener un plan de populista y decir, sí, es normal que se es normal que se me dice que es normal que se compre y porque me La prueba con conferencia. En conjunto usamos el igual. No, o sea, nunca le puse. Y Lo primero que hice la secundaria sí. entonces, sí, la condicional. Al P, y después, Para mí es clave que. la P era verdadero. La P es esta. Yo también. Otro método, que para otro, no. Pero, no, En realidad, se pondrá una o la otra, no, mal escrito. va verdadero. Pero, a ver, vos sobre este anterior. Y en la tabla de verdad dice que verdadero y falso. Porque en realidad verdad y verdad está mal escrito esto. En realidad es Son tres. Los viernes. este lo podemos hacer, ¿sí? En este caso, O espera un ratito más. Quiero mostrarles cómo se escribe. Bien. A ver. Marco primero las proposiciones simples. ¿Cuáles son? 4 menos 2 igual a 1. Esta, que la voy a llamar P. 10. R. También puedo hacer así, en vez de anotarlas cada una de vuelta, puedo hacer así. Si está claro, está bien. Y ahora los conectores. Sí, los conectores. O es 1. Y la otra es la configuración sí entonces. Me habla del conector condicional, ¿no? Con lo cual, ¿cómo simbolizo esta proposición? P o Q, R, condicional R, muy bien. Y ahora fíjense esto. Si yo te pongo verdadero o verdadero, flecha verdadero, está mal escrito. Yo tengo que poner, bueno, P ¿cómo es? Falso, ¿no? Q ¿cómo es? Verdadero. R ¿cómo es? Falso. Y ahora no pongo acá, abajo del conector, pongo el valor de verdad de lo que es de la proposición compuesta
que integra o integrada por ese conector. Entonces, la disyunción, el valor de verdad de la disyunción del paréntesis la voy a poner acá. ¿Cómo es la disyunción si este es verdadero o este es falso? Verdadero. Y este sigue siendo falso. Entonces, ahora, el conector o el condicional, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿cómo es? Lo pongo abajo del conector correspondiente. Entonces, conclusión, como lo puedo poner acá, el valor de verdad de P o Q condicional R es falso. ¿Sí? Pues yo escribo esto. Estoy diciendo proposición F o proposición B, condicional proposición B. ¿No? ¿Está bien? Otra cosa que en esta materia va a intervenir muy fuerte es que se van a tener que despegar casi radicalmente de la tabla de verdad. O sea, en los parciales y los mismos ejercicios, en general, salvo que se aclare, no van a poder usar la tabla de verdad. ¿Sí? Y después les voy a ir contando por qué. La tabla de verdad no es económica para nada. ¿Sí? Y la tabla de verdad, en realidad, solo sirve para definir los conectores, cómo funciona cada conector, ¿sí? ¿Cuál? No, el primero, o sea, sería P es falso, Q verdadero y R es falso. Sí. Después, el valor de verdad entre P y Q es verdadero. P o Q. Perdón, P o Q es verdadero porque una es la condición y la otra quedaría falso. Y ahí me quedé. Entonces, tenés que evaluar el valor de verdad de un condicional en donde el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Como esto lo puedo leer como una promesa, yo cumplí, o sea, el nene pasó de grado, pero yo no le compré la bicicleta, le rompí la promesa. ¿Sí? Bien, el último. Proposición 1. Segunda proposición. Conector. No, perdón, El I, ¿no? La conjunción. Con lo cual, esto lo puedo simbolizar con P y Q. P, ¿cómo es? ¿Qué valor de verdad tiene? Q. verdadero también, verdad. La conjunción. Luego, el valor de verdad de P y Q es verdadero. Bien. Construye la tabla de verdad, no, recreo.
Son casi las 4, volvemos 4:30, ¿sí? No me dejé solo así, loco.